chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 6. Únicamente recomendarles que se cuiden bastante, que utilicen sus mascarillas correctamente y que de una u otra manera también realicen esos comentarios con sus padres. De esa manera todos vamos a estar bien, ¿ya? Y ahora en el curso de lenguaje vamos a hacer el tema del pronombre. Para ello, acá les coloqué un ejemplo y quiero que ustedes puedan hacer el conteo correspondiente, de acuerdo a los conocimientos que poseen, de cuántos pronombres se presentan en este diálogo. Por ejemplo, Milk dice: Goku, tienes que trabajar duro para ser un abuelo respetable. Y Goku le dice: lo sé, Milk. Y su pequeño Gotenks dice: yo seré tan fuerte como mi papá. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que yo les estoy presentando, deseo que ustedes hagan el conteo de los pronombres que pueden encontrar. ¿Cuántos pronombres encontrarán? Muy bien. La respuesta es 2, ¿no es cierto? En lo que dice Milk no encontramos ningún pronombre. En lo que dice Goku tenemos el pronombre lo, ¿no es cierto? Que es un pronombre que actúa como proclítico o enclítico. Y en lo que dice Gotenks tenemos un pronombre. Entonces en total serían 2 pronombres. Muy bien, ¿qué es el pronombre? Tengo el ejemplo: yo siempre creí ciegamente en ti. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, yo voy a establecer las siguientes definiciones. El pronombre, desde el punto de vista morfológico, vendría a ser una categoría gramatical que va a variar en género, porque te va a ofrecer el género femenino y el género masculino. Va a presentar el número singular o número plural, y va a presentar persona: primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él. Entonces, de acuerdo al punto de vista morfológico, el pronombre es una categoría variable. ¿Por qué? Porque presenta 3 accidentes gramaticales: género, número y persona. Luego también tengo la definición que me dice que el pronombre es una categoría de inventario cerrado. ¿Qué quiere decir que sea de inventario cerrado? Pues que en la categoría gramatical denominada pronombre ya existe un número determinado de pronombres. A ese número no le podemos agregar más. Es un número estable. Por eso se le llama inventario cerrado. Luego nos dice también que desde el punto de vista semántico, el pronombre es sustituto del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que el pronombre puede ser núcleo del sujeto. Esto nos da a conocer el punto de vista sintáctico. Y finalmente tengo el punto de vista semántico, donde me dice que el pronombre es una categoría gramatical sustituta del sustantivo o del pronombre. Es una categoría que va a sustituir al sustantivo. Entonces, por ello, siempre hará relación a un sustantivo. Eso menciona el punto de vista semántico. En este caso, en el ejemplo que yo preparé, yo siempre creí ciegamente en ti, como lo dice el punto de vista semántico, siempre va a sustituir a un sustantivo. En todo caso tenemos yo y tenemos ti. En este ejemplo hay 2 pronombres. Nosotros tenemos que recordar que los pronombres van a sustituir a los sustantivos. Con ese concepto se trabajan siempre las categorías gramaticales en los primeros grados, pero como nosotros ya estamos en tercero de secundaria, tenemos que hablar de otros conceptos que también hacen referencia al pronombre. Vamos a ver los tipos de pronombres. Tenemos acá el pronombre personal,
que va a estar en primera persona yo, nosotros, en segunda persona tú y ustedes, y en tercera persona él, ella, ellos y ellas. Y no olvidar que tenemos los pronombres personales átonos, ¿ya? Ahora, estos pronombres personales átonos son los que van a actuar de enclíticos o proclíticos en una oración. Me, te, se, lo, los, la, las, le, les. O lo, la, se, me, te, los senos, las, les. Eso vendría a ser para que ustedes puedan recordarse respecto a los pronombres personales átonos. Y también, como ustedes pueden ver, tenemos los pronombres terminales, que es el conmigo, que es el contigo y es el consigo. Estas tres clases se hallan dentro de los pronombres personales. Y como les dije, todo pronombre sustituye a un sustantivo. Tenemos el ejemplo, ellos necesitan estar conmigo. ¿Cuál será el pronombre? Pues ellos, que está sustituyendo a varias personas que puede ser Juan, Carlos y Víctor. Y en este caso vendría a ser conmigo, que sustituye a mi persona, que en este caso soy Gabriela. ¿No es cierto? Vamos a ver la segunda clase, los pronombres demostrativos. Estos pronombres van a hacer relación a la cercanía o lejanía en el que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, tenemos el este, tenemos el ese o el aquel. Tenemos el eso, el esto y aquello, que son sus formas neutras. El ese puede ser ese o esa, masculino o femenino. Puede ser este o esta, masculino o femenino. Aquel o aquella, masculino o femenino. Y también yo lo puedo pluralizar. Esos, esas, estos, estas, aquellos, aquellas. Ahora, en el neutro yo puedo decir esos, ¿no es cierto? Estos y aquellos. Pero siempre teniendo en cuenta que los pronombres sustituyen a un sustantivo. Ahora acá tengo el ejemplo. Este es el que cometió el delito. Entonces, obviamente que el pronombre que yo encierre tiene que hacer relación a un sustantivo. Por lo tanto, tenemos el este, porque este puede ser, hacer referencia a Juan. Juan es el que cometió el delito. Puede ser Víctor es el que cometió el delito. Entonces, siempre recordar que los pronombres sustituyen a los sustantivos y también que los pronombres, para yo diferenciar un pronombre de un artículo o de un determinante, los pronombres siempre se hallan al costado de un verbo. Y recordar que los artículos o determinantes siempre acompañan a un sustantivo. Hay que establecer esas diferencias para poder reconocerlos. En la tercera clasificación tengo el pronombre posesivo. El pronombre posesivo siempre va a indicar posesión. Entonces, entre las formas femeninas y plurales tengo mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra. Ahora en plural va a ser míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas, nuestros, nuestras. ¿Ya? Y en este caso vendría a ser, Carmen le envió una carta a Martín diciendo, por siempre tuya. Entonces, ¿cuál será en este caso el pronombre posesivo? Pues el pronombre posesivo será tuya. ¿Por qué? Porque este término o esta palabra tuya está haciendo referencia a Carmen. ¿Y qué viene a ser Carmen? Un sustantivo. Recordar también que los pronombres posesivos van a hacer referencia a posesión. Yo puedo decir, él es mío, ¿no es cierto? O esto es tuyo. Entonces, siempre recordar que por más que sean pronombres y que indiquen posesión, van a hacer referencia a un sustantivo.
Luego tenemos la tercera o la siguiente clasificación, que son los pronombres numerales. En este caso, los numerales van a estar divididos en cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos o distributivos. Y si ustedes se van dando cuenta, los pronombres numerales son bien parecidos a los determinantes numerales. La única diferencia está en el uso, porque los pronombres numerales siempre van a sustituir a un sustantivo. Sin embargo, los determinantes numerales van a acompañar a un sustantivo. En cardinales tenemos el 1, 2, 3, 4, etc. En ordinales tenemos los que manifiestan orden, primero, segundo, tercero, lo que puede seguir. En los partitivos tenemos medio, tercio, octavo, cuarto, ¿no es cierto? En los múltiplos, doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. Y en los distributivos, ambos, sendos y cada. Recordar que estos pronombres siempre van a estar continuados o después de estos pronombres vamos a hallar generalmente un verbo. Y recordar que estos pronombres sustituyen a un sustantivo. Tengo la oración. 3 llegaron y se fueron. ¿Cuál será el pronombre? Pues el pronombre serán 3. ¿Por qué? Porque 3 puede hacer referencia a Margot, a Jorge y a Melchor. Entonces, ya no se menciona el nombre, sino esos nombres que son sustantivos, van a ser sustituidos por un pronombre. Y en este caso va a ser sustituido por el pronombre numeral cardinal. Hay que tener bastante en cuenta. Ahora tengo los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos te van a dar noción de número, pero de un número que no es exacto, como puede ser mismo, poco, harto, algo, mucho, nadie, cualquiera, etc. Ahora acá dice, nadie llegó a la hora acordada. Cuando dice nadie, en este caso hace referencia a ninguna persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el pronombre? Nadie. Viene a ser un pronombre indefinido. Pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son? Pues son los qué, dónde, quién, cuándo, cómo, cuánto, cuál. Y esto siempre nosotros lo utilizamos al exclamar o al preguntar y siempre van a llevar tilde. El ejemplo dice, ¿qué contiene el paquete? ¿Cuánto gastaste en tu canasta? Entonces, ese qué viene a ser un pronombre interrogativo. ¿Cuánto gastaste en tu canasta? ¿Cuánto viene a ser otro pronombre interrogativo? Ahora, para yo usar los exclamativos, yo diré, qué bella que es, ¿no es cierto? Exclamando. Hay que tener bastante en cuenta ello. Exclamativo cuando exclama, interrogativo cuando pregunta. Que se presentan al perderte, que viene a ser un... bueno, como nos podemos dar cuenta, en perderte presenta un pronombre que es el enclítico, 1, yo, pronombre personal, 2, ti, que es otro pronombre personal, 3, tú, que es otro pronombre personal, 4, y yo, que es otro pronombre personal, 5. Por lo tanto, el número de pronombres vendría a ser 5. Por lo tanto, la respuesta es la C. Después tenemos, en este caso, la pregunta número 6, donde nos dice, a nivel, el pronombre presenta un significado ocasional y o contextual. Eso tendríamos que establecer que es a nivel semántico. ¿Por qué? Porque el pronombre por sí solo no va a presentar un significado total, sino necesita estar en una oración. Entonces, en esa oración, como ustedes ya saben, va a sustituir al sustantivo y ahí recién va a obtener su significado. Entonces, eso vendría a ser a nivel semántico. Muy bien, la pregunta número 7 nos dice, señala el enunciado correcto con respecto al pronombre. Nosotros tendríamos que establecer que el pronombre sí puede cumplir funciones sintácticas similares al sustantivo. ¿Y por qué? Porque
Ya se les dijo en el punto de vista sintáctico, donde el pronombre sustituye al sustantivo. En todo caso, como lo sustituye, el pronombre también puede ser núcleo del sujeto. Por lo tanto, en la 7 nuestra respuesta es la C. En la pregunta número 8 menciona, señala la oración en la que la palabra mi funciona como pronombre. Recordar, el mi cuando está solo y al costado hay un verbo o viene después de un verbo, ahí va a ser pronombre. Sin embargo, si el mi está acompañando a un sustantivo, va a ser determinante. En la clave A dice mi alma. Basta que diga mi alma, que está acompañando a un sustantivo descartado. Eso es determinante. En el siguiente dice mi mente. Basta que diga mi mente es determinante. En cambio acá dice para mí. Hace referencia para mí como persona. En todo caso, esa es la respuesta. Porque también en la D dice mi poema. Entonces el mi está acompañando a poema, que viene a ser un sustantivo. O como en la E dice mi secreto. Nos podemos dar cuenta que cuando son determinantes acompañan a los sustantivos y sin embargo los pronombres se presentan solos o después o antes de un verbo. La respuesta es la C. En la pregunta número 9 nos dice, señala la función que cumple la palabra subrayada en la siguiente oración. Yo solo me ocupo de los míos. Míos, ¿qué viene a ser? Obvio que es un pronombre, pero como míos hace referencia a posesión, entonces establecemos que es un pronombre posesivo. Por lo tanto, la respuesta es la B. Y en la pregunta número 10 dice, señala la oración con pronombre posesivo. Vamos a ver, dice nuestros compañeros, ojo que ahí nada más tenemos determinante, nuestros compañeros. En la B dice mis alumnos, otra vez determinante, pero en la C dice la culpa fue verbo y tuya, que hace referencia a un pronombre posesivo. En todo caso, en la pregunta número 10 ya tenemos nuestra respuesta, que es la C. ¿Cuál es la diferencia con la D y la E? Que en la D dice esos amigos, que es un determinante. En la E, aquel chico, aquel, está acompañando un sustantivo, por lo tanto es un determinante. En conclusión, en la pregunta número 10, la respuesta es la C. Y el pronombre viene a ser tuya. Muy bien, chicos, esto vendría a ser nuestra clase respecto al pronombre. Y únicamente pedirles a ustedes que ingresen a la plataforma, que den su práctica calificada y que los ejercicios que ustedes encuentran para casita lo resuelvan en su cuaderno. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Chau, chau.